El out of office era un estado físico. Uno no estaba en su lugar de trabajo. Ahora es un estado mental. La oficina está en nuestra cabeza. Salir de nuestra oficina mental y ponernos a debatir sobre el futuro del trabajo o el trabajo del futuro es lo que nos proponemos hacer con este ciclo de charlas. Un espacio que aporte distintas miradas sobre qué está pasando y va a pasar con nuestros trabajos. Les damos la bienvenida a Out of Office by BW Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que inaugura BW Comunicación. Esto es Out of Office. Yo soy Juan Medina y hoy me acompaña Cecilia Bufflet, periodista especializada en temas de economía y finanzas personales, ¿no? ¿Cierto, Así Cecilia? es. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Cuando viajas, cuando tenés que llenar un formulario cuando viajas en avión y bajas, ¿qué pones de profesión? No, definitivamente pongo periodista, que es lo que soy, es mi formación, pero sobre todo es mi formación de grado, pero sobre todo es mi oficio. Siempre me especialicé en economía, un poco por casualidad, digamos, porque el primer trabajo o la primera oportunidad de trabajo como periodista la tuve en un lugar que había un espacio para contratar a un pasante en economía, y ahí fui. Siempre me gustó el tema y después hice alguna formación adicional en temas de economía, pero nunca como carrera de grado. Hoy estoy trabajando como columnista de economía en Radio Mitre, en el programa de Jorge Lanata, en La Nata Sin Filtro, todas las mañanas, y es un trabajo que me encanta. La radio es hermosa, es un lugar hermoso. Y también soy columnista en Solo una vuelta más en TN, además de trabajar en PPT, en Periodismo para Todos. Así como hablamos en ese primer episodio de Out of Office hace unas semanas de la tecnología y la felicidad, hoy nos toca como hablar de una relación un poco parecida, ¿no? Pero no igual, que vendría a ser algo así como la tecnología y el bolsillo, ¿no? La tecnología y la economía, que son dos cuestiones que siempre estuvieron intercaladas a lo largo de la historia, ¿no? Es un poco medio como autoevidente. Pero obviamente todo desarrollo técnico nuevo siempre viene acompañado de una nueva forma de cómo las personas, en el sentido más amplio de individuos, empresas o Estado, se intercalan, se apropian y obviamente la integran en un uso bien práctico y concreto, ¿no? Y el último desarrollo que estuvo y está muy presente hoy en día, que escuchamos hablar en todos lados, y fue un poco la tópica que motivó el primer episodio y que un poco motiva todo este espacio, es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo crees vos, Cecilia, que la tecnología y la inteligencia artificial más específicamente pueden estar quizás transformando o en vías de poder transformar la economía? Definitivamente la están transformando, bueno, como transforman todo, ¿no? Porque transforman probablemente lo que esté pasando con la inteligencia artificial es que está transformando la manera de relacionarnos con las cosas, ¿no? En el mundo de la economía creo que por un lado atraviesa ese enorme interrogante y probablemente uno de los principales sustos que nos trae la inteligencia artificial y la robotización, que es que interpela al mundo del trabajo, si nuestro puesto de trabajo está o no está en riesgo. Pero después hay también un cambio en el formato, en la manera de trabajar, en la manera de relacionarnos con las marcas, con el consumo, con las inversiones, con todo que ya empieza a estar atravesado por la inteligencia artificial, o que venía atravesado por la inteligencia artificial, y que ahora estamos todos un poco pendientes de cuál va a ser el siguiente paso de eso, ¿no? Sí, quizás cómo lo vemos bien plasmado en la práctica o que nos llega como así nos llegó Internet en su momento y que hoy es completamente natural para todos, ¿no? De alguna manera la conectividad. Siento que estamos como en vísperas de eso, quizás. Absolutamente. Mira, mirando un poquito para atrás, si vos pensás cómo era tu relación con el dinero y con un banco, que quizás es la primera imagen que nos viene a todos en la cabeza de una institución cuando pensamos en finanzas, era completamente distinta de lo que es ahora. Hay miles de cosas que siguen siendo, no sé, la escuela, hay miles de espacios en los que
la interacción sigue siendo exactamente Sí. igual que como era hace 20 años, En un 50 lugar, o 100. en un lugar físico, en un tiempo determinado, y hoy ya no es tan así. Y con intercambio de cosas materiales. Sí. Y vos pensás que hoy, no sé cuántos años tenés vos, pero yo tengo un hijo de 18, casi 19 años, y para él el banco físico no existe. De hecho, cuando tuvo que generar su primera cuenta, buscó cuál era el banco virtual para no tener que ir ni a llenar un formulario. Y probablemente para mi generación, aunque esté muy cercana a eso, era primero... ¿Estás seguro de que ese banco que no tiene una sucursal física existe? ¿Qué sé Claro. yo por mi trabajo, Claro, ¿cómo sabes que existe? ¿Fuiste a verlo? ¿Estás seguro ¿Preguntaste? que está igual de regulado y que tiene la misma seguridad que el banco que tiene sucursales y cajero automático? Había otra cosa, había como una sensación de seguridad apoyado en que era un lugar al que ibas. Exacto. Y en la persona física con la que vos hablabas e interactuabas. Hoy para todos el banco está en el celular, el dinero físico, si bien Argentina tiene sus particularidades, es completamente en desuso. Vos podés salir un día entero a la calle con tu celular y te alcanza para comprar, para transferir, para pagar el taxi, y a mí me ha pasado para pagarle a un vendedor ambulante un par de medias en la calle. Entonces esa relación ya cambió completamente y probablemente ahora dé un paso más. Ahí hay una incógnita que es cómo va a ser esa relación con el asesoramiento, ¿no? Por ahí para las operaciones más sofisticadas o para lo que es como una especie de consejo que uno necesita muchas veces con las instituciones financieras, y ahí yo sí me pongo un signo de pregunta. ¿Es lo mismo que te aconseje un robot que te aconseje una persona? Por más ítems que vos pongas y cargues sobre tu perfil, o no. Pero sí, es muy interesante lo que decís porque el salto es desde muy pocos años cuando lo decías. En el ejemplo que contabas es nada. Y es inclusive, creo que, claro, lo que más impacta es lo sutil que es, pero por el hecho de cómo se integra a cuestiones del día a día. Totalmente. Ese es el tema. Creo que ahí está el punto donde decimos, ok, sucedió. Y creo que todavía estamos como en la inteligencia artificial viendo en dónde va a suceder. Capaz en algunas cosas ni nos vamos a dar cuenta, no sé, vamos a empezar a ver afiches de publicidad de ropa que fueron hechos con imágenes de Midjourney, no nos vamos a dar cuenta, perfecto. Pero también quizás empiezan a ver elementos de nuestra interacción como puede ser una asesoría bancaria. Quizás ni siquiera nos enteremos que estamos hablando con un bot o con una persona cuando pidamos asesoría por ese chat. No tenemos capacidad de diferenciar entre una y otra, claro. Bueno, el chat el más famoso que tuvimos, que está sucediendo, que es el GPT, tiene un poco de eso, o sea, puede actuar, contestar, responder como vos le pidas que conteste, asumiendo la personalidad de Sí, para mí ahí hay un desafío enorme, y que es el que nos puede poner frente a un escenario de mucha desigualdad, porque estas herramientas tienen la característica de que son de alguna manera, y hago comillas, democráticas, en el sentido de que cuando salió el primer auto era para muy pocos. La inteligencia artificial, aunque tenga un costo, aunque tiene esta cosa masiva de este mundo de internet, ¿no? Acá me parece que va a ser muy importante quien sabe, entiende y logra procesar que es una máquina, de quien toma lo que dice una máquina en base a un cómputo finalmente como una verdad revelada, ¿no? Ahí me parece que el mundo, a mí eso es lo que más me obsesiona, ¿no? ¿Dónde va a estar esa diferencia? ¿Cómo vamos a hacer para que todos se den cuenta que esto, ojo, no es la verdad revelada? Hay que procesarlo un poquito, hay que tener criterio crítico. Es que de hecho lo conversábamos un poco en el primer episodio, que cuando contamos ejemplos de pruebas que hacíamos con el otro entrevistado en el chat, que a veces le pedís un cálculo de una fórmula o dibujame una columna de números de 15×15 y hacía 13×15 o hacía 10×15 y le contestaba, che, está mal, hiciste 10×15, tenés que hacer 15×15, discúlpame, ahí va.
y hacía, no sé, 20 por 17. O sea, es como... Claro, porque está en ese proceso de aprender el... Sí, y aparte uno dice, pero no es justamente un proceso lógico exacto, que decís que no podría, el margen de error, no hay mucha manera para equivocarse, es como, es por acá o por acá. Pero no es una calculadora, No. sino que está procesando o intuye en función de lo que consumió, ¿no? Y vos en ese sentido, quizás esta es una pregunta demasiado amplia para la etapa en la que estamos, pero vos crees que potencialmente puede ayudar a las personas a mejorar sus finanzas personales en el futuro? Mira, ahí hay una cosa que es que yo creo que todo el proceso hasta acá fue para mejor, porque finalmente las herramientas que aparecieron hicieron que el mundo financiero sea más accesible, sea más transparente, todos tengan acceso a más información. Y aunque sea un poquitito más complejo que en otros rubros, hoy la tecnología como herramienta y el instrumento, digamos, el desarrollo de plataformas y de instrumentos financieros con tecnología, permite que gente en cualquier lugar del mundo pueda ser un inversor de Apple, de una empresa que tenga la posibilidad de poner sus ahorros, por más pequeños que sean, en el mercado que quizá era el más sofisticado del mundo. No necesita ser más ni George Soros ni Warren Buffett para estar ahí. Y eso para mí es invalorable, ¿no? Entonces eso suma la capacidad de llegar con esa comunicación y contarle a todo el mundo, no sé, cómo puede invertir en un fondo común, cómo puede comprarse una obligación negociable, o cómo puede invertir 500 pesos o $200.000 que esté disponible de manera clara, con muchas opciones de bajada para que lo escuches en distintos formatos, para que lo entiendas, para que repreguntes y demás. Es para mejor, seguro que es para mejor. Hay un neto positivo. Exacto, vos antes estabas preso de lo que te ofrecía el banco con el que trabajaba, que además seguramente era uno, y hoy vos en tu computadora a cualquier hora del día podés mirar todas las opciones que tenés disponible para ver qué haces con tus ahorros, y la competencia juega un rol, y eso es mejor para el cliente siempre y es mejor para vos como ahorrista, como inversor o como alguien que cuida tus finanzas. Después a mí me encantan un montón de aplicaciones y demás que hay que tienen toda esta lógica de fomentar el ahorro. Nosotros en Argentina tenemos un momento muy particular de muy alta inflación, entonces la plata quema y todo el mundo está sobre todo incentivado a gastar y no ahorrar. Pero en momentos de un poquito más de calma o mirando lo que pasa en mercados como Brasil, que a mí me gusta mirar mucho lo que hacen ellos con el mundo de finanzas personales y demás, ves como todo el mundo tiene disponible un presupuesto, una herramienta que le ayuda a calcular cómo impacta el interés compuesto si vas ahorrando todos los meses $100 o $50 y que no son esos 50 multiplicados por 12 y nada más, sino que entonces un montón de cosas que simplifican la información y que en definitiva son herramientas de educación. Y sobre ese punto, ¿crees que para sacarle provecho a todos estos elementos y desarrollos que vos comentabas, crees que requieren de cierta adaptación o ciertas skills particulares que la gente tiene que quizás empezar a incorporar para adaptarse a estos desarrollos? Bueno, hay algunos muy básicos, no, pero creo que ahí sí hay como un salto intermedio, ¿no? Creo que hoy hay mucho disponible de hacer un presupuesto, hacer una lista de tus gastos, fíjate cómo le impactarían la tasa de interés de un plazo fijo, de una inversión sencilla a tus ahorros. Sin embargo, de ahí a pasar a una inversión un poquitito más sofisticada que un plazo fijo común,
no hay nada, ¿no? Hay alguien que ya te habla de CDRs, obligaciones negociables y demás, que para mí son lenguaje cotidiano, pero probablemente para el 95% de lo que nos escucha, la audiencia. No, exactamente. Y son herramientas simples. Lo que pasa es que yo creo que el mundo financiero sigue hablando muy... técnico, exacto. Le cuesta mucho... hacerse como un poco más horizontal, hacer ese puente para tratar de comunicar de una manera más sencilla y haciendo alguna comparación para que el cliente y el que está del otro lado entienda cuáles son esas herramientas. Bueno, los comunicadores tenemos ese rol, más trabajo para nosotros, claro, pero, tal cual, para hacer el puente, tal cual. Pero ahí hay una oportunidad, me parece que un poco desaprovechada todavía. Pasando quizás a una de las preocupaciones que quizás mencionabas al principio, que tiene que ver con la preocupación imperante en relación a la tecnología artificial, sí. Cómo de repente quizás algunos de nosotros vamos a quizás tener que empezar a competir con la tecnología que de repente va a competir por nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pero en relación más al mercado y a las personas, ¿crees que la tecnología puede llegar como a reducir la brecha salarial y financiera entre las personas de alguna manera como herramienta? A reducirla no me animo. Lo conecto con lo que te decía un poquito al principio. Me da miedo que la amplíe. ¿Crees que está por el tema de que va a haber que saber usarla? ¿Crees que está por ese lado? Porque va a haber que saber usarla y porque va a haber mucha diferencia entre quien comprende profundamente y maneja esa herramienta que quien es simplemente un usuario. Me parece que esa brecha es enorme, es mucho más grande que la que había entre quien pone un tornillo, claro, y quien es jefe de operaciones de ese punto en una industria, ¿no? Quien es un operador o un consumidor de la inteligencia artificial y quien está del otro lado, el que se apropia de esa herramienta para su negocio, parece que esa brecha es enorme y puede ser que la amplíe. Sí, y de hecho la puede ampliar en una multiplicidad de dimensiones, porque nosotros acá tiramos un solo ejemplo para la audiencia, que es ChatGPT, que está perfecto, es un bot hiper polivalente, podríamos decirlo de alguna manera, el motor de búsqueda por el que opera, o el motor por el que opera, pero hay un montón que van desde generación de imagen hasta video, claro, hasta audio, sonido, se hacen cortos de películas, claro, tranquilamente. Claro. Sí, hoy estaba con alguien con Alberto Rojo, un físico del Balseiro que viene cada tanto al programa de La Nata, son amigos y viene a hablar un poco de ciencia y demás. Él vive en Estados Unidos y él contaba que ayer le había puesto una primera frase de Borges al chat y le había dicho completala. Y siguió con un texto, dice que no era Borges, pero era muy bueno y mucho mejor que un montón de otros, ¿no? Claro. Entonces esa capacidad de generación es asombrosa y se va a ir sofisticando cada vez más. ¿Sabés qué, Juan? No me da miedo, entre comillas, o en lo personal, aunque sí lo miro globalmente, esta cosa del miedo a que la tecnología nos reemplace. Me parece que ahí la robotización de la industria es un ejemplo. Lo que se llama Industria 4.0 es la entrada de los robots adentro de las fábricas, que cambiaron la manera de hacer las cosas. Y siempre se pensó eso como... claro, acá se termina. Acá se le termina el trabajo a la gente todo. Y de qué va a vivir la gente. Y Europa empezó a pensar en el salario universal para todo el mundo. Y lo que terminó pasando en todos los países, en Alemania y demás, pero Alemania como el ejemplo que más miré en detalle, es que terminó con el mismo o más empleo que antes. Claro que eso le pasa a un país con un alto nivel de educación, que concentró los trabajos de los que hacían los robots, ¿entendés? Claro. Entonces consiguió que en ese país quedaran muchos trabajos muy calificados, que son los que desarrollaron, si querés, esa industria 4.0, claro, y que tuvieron un montón de dinero en el bolsillo para tomar turismo, consumir gastronomía y generar trabajos de menos calidad, pero con muchísima demanda, porque había gente con
un trabajo calificado con dinero. Es muy distinto eso en los países que solamente van a comprar la pieza terminada, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa, y acá me parece que el desafío va a ser parecido. Sí, o cómo se va a dar, porque acá capaz no estamos hablando tanto de algo tan tangible como un brazo robótico que mueve una puerta de un auto. Estamos quizás hablando de algo que está muchísimo más deslocalizado, quizás, ¿viste? Totalmente. Está en los dispositivos que tenemos acá en las mochilas. O sea, está accesible de la misma manera que comentabas en la app de los celulares que comentábamos hace un rato. Entonces es como, de nuevo, estamos como pasando a una regeografización, por así decirlo, de todo ese proceso. Y pasando a lo que vendría a ser la siguiente pregunta, ¿cómo podemos usar la tecnología para tener una mejor planificación financiera y manejo de nuestro dinero en el futuro del trabajo? En el futuro del trabajo. En el futuro del trabajo está la cuestión, me parece. Esa es la diferencia. Claro. Yo creo que ahí la tecnología es una aliada, ¿no? Es una aliada, y es una aliada para la planificación. Si nos remitimos únicamente a la Argentina, tenemos características de coyuntura que nos hacen muy difícil pensar en ese proceso, ¿no? De larguísimo plazo, de un empleo de largo plazo que tenga ingresos crecientes, pero de manera real, que puedan competirle a la inflación. Bueno, te perdés en el camino, claramente. Ahora, la tecnología para planificar tus finanzas seguro que es una aliada, ¿no? Te simplifica un montón de cosas, desde las cuentas sofisticadas del interés compuesto, que todos tendríamos que ir a googlear cómo era que se sacaba para poder entenderlo, y la tenés resuelta en hoy es una web. Exacto. ¿Cómo tomar? Exacto. Hasta la idea de definir, digamos, cómo van a ser tus ingresos, cuál es el nivel de ahorro que querés tener año tras año, cómo dividir tus ingresos para tus gastos cotidianos, para el flujo de gastos cotidiano que tenés, y lo que querés ahorrar para el corto plazo, para el mediano plazo, para el largo plazo. La planificación, la herramienta siempre te va a ayudar a simplificar la planificación, a tenerla de manera más palpable, más cerca, sin necesidad de sentarte a hacer 500 cuentas, aunque siempre un ratito de sentarse a reflexionar ayuda, ¿viste? Hay que volver al cuadernito a veces. Sí, al cuadernito o lo que es, o la app en el celular, o un grupo de WhatsApp con vos mismo, también, digamos. También te mandas notas de voz. Lo que le funcione a cada uno, pero ahí lo importante es que voy a servir un café, así que van a escuchar todos la ruedita. Y de repente el podcast se va transformando en ASMR, o sea, es como que va pasando por esos estadios. Entonces, me parece que todo lo que te ayude a simplificar ese proceso, a que no implique tener un contador, que alguien te planifique de larguísimo plazo, que puedas tener herramientas disponibles, es un montón, ¿no? Y que además lo puedas hacer, ¿sabes qué me encanta a mí? Que lo puedan hacer los chicos desde muy chicos, ¿no? Ahí creo que tenemos, vos dabas un ejemplo mencionabas tu hijo. Sí. Tu hijo que tiene, la experiencia de banca digital 100% desde el inicio. Sí. Yo soy de la época en la que, o al menos la gente con la que medio que fui creciendo y me fui independizando económicamente, o me inculcó cierta educación financiera, era muy el banco está acá a 2 cuadras, anda, fíjate, pregunta y que te atiendan. Entonces, a mí me pasa, es que yo no supero los 30, pero a mí me pasa que estoy viendo un salto en brecha grande de digitalización de generaciones, de cuestiones que yo hoy capaz la hablo con personas que están en mi rango etario de 20s, pero que hoy sé que, por ejemplo, por dar un ejemplo muy burdo, no conocen lo que es el VHS directamente. No. Y a mí me ha pasado. Obvio. Ya estamos en el 2023, entonces hay toda una generación entera que no conoce un montón de cuestiones técnicas, y siento que lo que estamos debatiendo y lo que conversamos muchas veces en este espacio le va a terminar dando forma esa generación que está hoy mismo formándose o que se está por formar. Y nosotros estamos como ahí viendo cómo esto sucede. Bueno, tenemos igual vos un sos nativo protagonismo. Digital igual, ¿no? Vos ya sos nativo digital. Estoy ahí, sí. Estoy en la brecha, yo me di cuenta, en serio, me pasó hace poco.
Pero es cierto que las generaciones nuevas vienen con un chip incorporado en el que el mundo es mucho más chiquito, es mucho más accesible, Sí. tiene casi que un lenguaje universal, por lo menos, de todas maneras, déjame decirte, para un grupo sociocultural, ¿no? Uh-huh. Socioeconómico, sociocultural. Por supuesto que después tenés los que se quedan afuera de eso, que se quedan cada vez más afuera, ¿no? Por eso yo te pongo mucho foco en la desigualdad. Pero también elegante en una villa de emergencia, Uh-huh. con una computadora prestada, Sí. que no compró, regalada, Uh-huh. o a la que accedió como accedió, termina Sí. tocando en España, ¿no? Entonces, eso también es la tecnología, ¿no? En eso es como Sí, es mucha democracia. Es multiplicadora, sin duda, ¿no? Es como multiplicadora, me refiero a de potenciales capacidades de las personas, me parece. Sí, obviamente hay algo muy latente ahí que vos decís, que hay una brecha digital o de utilización quizás que va a seguir estando. Lo decíamos un poco al principio de Totalmente. esto de vamos a tener que saber cómo hablarle a esto o cómo usar esto. Nadie nace con ese know-how, me parece, ¿no? Es como No. va a ser un uso. Total. Pero también vamos a tener que saber entender qué es. Esta idea de tener en claro que no es la verdad. Cuando yo trabajaba hace 1000 años en una revista, empezábamos a usar Google como herramienta full, ¿no? Pero había uno de mis compañeros que cuando dudaba sobre la ortografía de una palabra, la googleaba Sí. en las dos opciones. Y la cantidad que le daba más respuestas, sí. más resultados, era para él la palabra correcta. Porque la usa la mayoría. Y está eso mal. muchas veces estaba mal. Ahora, en la misma computadora y en la misma internet se podía entrar a la página de la Real Academia Española Sí, sí. y tenía un diccionario en la mano en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, y con todas las páginas disponibles, ¿no? Por eso digo que también entender cuál es esa herramienta, cuál es el alcance y cómo se usa es un montón. Sí, sí, sobre los límites, los dolores, las falencias que puede llegar a tener, me parece. Que es Y ahí. después para mi trabajo, pero me parece que para las finanzas también, un poco la disyuntiva es tener en claro qué es cierto y qué es falso. Así como Pequeña pregunta para este espacio, pero es lo que atraviesa un poco toda la conversación. Sí. Claro, porque nosotros, si la inteligencia artificial puede crear un Picasso, puede crear un texto similar a Borges, y no tenemos la capacidad de saber que eso es Borges según la inteligencia artificial, estamos en un problema, ¿no? Y eso, pasado al mundo del dinero y de las finanzas, es un problema que además nos puede sí. poner... Sí, que nos puede empezar a preocupar a todos. Claro, el de Borges era un problema de los herederos de Obvio. Borges, pero el de las finanzas es un problema que nos puede golpear a todos en el bolsillo, ¿no? Sí, porque es como, me imagino que es un mundo en el que o es blanco o es negro, ¿no? Tipo, tiene que ser exacto, tal cual es de alguna manera, en No. cierto punto. Y sobre todo por esta idea de que las validaciones son súper importantes, los esquemas de estafas, de Ponzi Sí. y demás, digamos, los cositortos de esta vida, pero también como los Madoff a nivel global, existen, y ahora por ahí vamos a tener una herramienta disponible para generar ese tipo de estafas sin una cara atrás que podamos algún día identificar y que a la que la justicia pueda llegar, ¿no? Y es que creo que va a ser, bueno, ese es el desafío que creo que mencionabas con el tema de la legislación o de la regulación, Sí. ¿no? Tipo, ¿cuál va a ser de alguna manera la categoría o el formato por el que nos vamos a guiar para decir esto es verdadero o falso? ¿Se entiende? Sí. Porque es como, para que la gente capaz lo entiende con un ejercicio práctico, se hicieron virales, bueno, las fotos del Papa con esta campera, y hubo gente que entró como, bueno, ¿Viste el tendrá Papa? Obvio. frío, está bien. Y por etiqueta del Vaticano tiene que usar blanco. Debe tener una campera blanca para el frío. Pero llega un momento en el que, al menos el caso de las imágenes o de las inteligencias artificiales para imágenes,
a veces es tan exacto e hiperrealista y el impacto es tan fuerte en la gente que vos decís, bueno, si es fake o no, ¿qué pasa? Es como, ¿entendés? Hay una cosa... Lleva a la gente a preguntarse como... Pensá en las campañas políticas. Nosotros lo hemos discutido mucho al aire, en la tele y en la radio, porque, bueno, vos podés decir, no sé, le podés hacer decir a cualquier político cualquier cosa, Sí. ¿no? Y tenés un video de golpe en red con un político diciendo una barbaridad. Sí. Algo que le suma o lo arruina o lo que sea. Vos podés después comunicar por los canales tradicionales o hacer lo que quieras para decir esto era falso. Y ponele que toda la población se entera de que eso era falso, que es imposible ya, que digamos que todos reciban las dos informaciones. Pero además de eso, el impacto emocional de eso ya ocurrió. Sí. O sea, la idea esa en tu cabeza ya entró. Sí, y empiezan a jugar también como los sesgos de confirmación de cada público. Es decir, bueno, si no era, más o menos en una tarde esa persona capaz lo decía. ¿Entendés? Es como... Por supuesto, porque por eso digo, en el mundo de las fake news y en el mundo de las burbujas discursivas, donde todo el mundo quiere confirmar lo que piensa y no saber la verdad, esa es una herramienta que para mí es como una de las más desafiantes. Quizá tiene que ver con mi formación profesional y porque me preocupa a mí más que otras, ¿no? Pero me parece que ahí hay un gran punto. Y volviendo más a lo que vendría a ser el tema finanzas, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere mejorar su situación financiera en el contexto de un mercado laboral cada vez más tecnológico? Cecilia Bufflet es una persona real, no es un bot, entonces acá va a ser asesoría financiera en tiempo real. No, a ver, en función de su trabajo es difícil como con ese issue atrás, ¿no? Pero yo creo que lo que todo el mundo tiene, lo que en esta sociedad que es como de inmediatez absoluta tenemos que valorar y entender es que el dinero es una carrera, es una maratón. No es una carrera corta, no es un pique corto. Son 100 metros. Exacto, no son 100 metros. Entonces, aún en contextos que son muy hostiles para eso, priorizar el ahorro es muy importante y ese me parece que es el mejor consejo. Entender que ahorrar, aunque sea poquito, es valioso siempre. Que ahorrar en épocas de vacas gordas es súper importante y que del ahorro hay que dar el segundo paso. Los argentinos tenemos mucho esta idea de que estamos invirtiendo o haciendo negocios porque guardamos unos pesos y los cambiamos a dólares y los pusimos dentro de una caja de zapatos. Y la inflación vale también para los dólares, ¿no? Las cosas también aumentan en dólares. Entonces el dinero, una vez que se ahorró y que sabemos que lo podemos conservar un tiempo largo, hay que pasarlo al capítulo de la inversión y hay que hacer el esfuerzo de sentarse un rato, informarse sobre eso y buscar herramientas que nos ayuden a que la plata trabaje para generar plata. Para nosotros. Para nosotros, porque esa es la única manera de proteger nuestras finanzas y de ir construyendo un patrimonio, ¿no? Excelente. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Igual, ¿hay algo más que quieras sumar? No. ¿Te guardaste algo? Nada, ok, perfecto. Soy muy charlatana, ¿no? No, estuvo perfecto, mejor, la verdad. Te agradezco mucho por venir, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado el espacio. Y bueno, para todos los que están del otro lado, esto fue otro episodio de Out of Office. Hasta luego.